La carretera nocturna siempre había sido un refugio y un castigo para Manuel. Desde hacía más de 20 años, trabajaba como camionero de carga pesada, recorriendo los caminos más largos y desolados de México. Amaba la libertad que sentía al tener el volante en sus manos y los kilómetros extendiéndose como una promesa frente a sus faros. Pero también sabía que la soledad podía ser traicionera. En esas horas donde el mundo dormía, uno llegaba a escuchar hasta sus propios pensamientos, gritándole en el oído. Esa noche en particular, Manuel salía de una larga jornada. Había cargado mercancía en la frontera norte y se dirigía rumbo al centro del país. Tenía que entregar la carga al amanecer en una bodega de distribución, así que había decidido avanzar sin parar demasiado. Había bebido café en exceso y su inseparable termo metálico aún estaba lleno hasta la mitad. Aún así, sentía un cansancio extraño, un peso en la nuca que no era común en él. El reloj digital del tablero marcaba las 2 a 3, 7 de la madrugada. Afuera, el mundo era una sombra interminable. La carretera estaba vacía, solo iluminada por los faros del tráiler. Ni un solo carro se veía venir en dirección contraria, ni siquiera un rastro de luz en los cerros aledaños. El viento soplaba apenas, y sin embargo, había algo en el aire, una densidad que Manuel no podía explicar. Fue entonces cuando la vio Nan, a lo lejos. En medio de la nada, una figura femenina apareció parada al borde del asfalto. Su vestido blanco resaltaba entre la oscuridad. No parecía moverse, pero tenía el brazo extendido. Con la mano alzada, pidiendo aventón a Manuel, frunció el ceño. ¿Qué demonios hace alguien aquí a estas horas?, se dijo en voz baja. Su primera reacción fue pensar que podría tratarse de un peligro, tal vez un asalto o alguna trampa. Había escuchado historias de camioneros que, al detenerse para ayudar a supuestas personas en apuros, terminaban rodeados por ladrones armados, pero la silueta frente a él se veía frágil, demasiado delgada. Con el cabello largo, cayéndole en cascada en el tráiler, avanzaba despacio. Y Manuel, contra su instinto, comenzó a frenar. No podía dejar a alguien abandonado en medio de la carretera. Que sea lo que Dios quiera, murmuró, mientras accionaba las intermitentes. El camión se detuvo a unos metros de la mujer. Ella permaneció inmóvil. Mirando hacia él, a Manuel bajó un poco la ventanilla del lado del copiloto y preguntó: ¿necesita ayuda, señorita? La joven se acercó sin decir nada al principio. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz amarillenta de los faros. Cuando habló, su voz era suave, apenas audible. Gracias. Necesito llegar a casa. Es en el pueblo más adelante. Manuel dudó un instante. Algo en esa mujer le provocaba escalofríos, pero la compasión fue más fuerte. Súbase. La llevo. A la mujer abrió la puerta del copiloto y entró con movimientos lentos, como si estuviera agotada. El camionero notó que su ropa estaba húmeda, como si hubiese llovido sobre ella, aunque la noche estaba seca. El aire frío se coló en la cabina. Soy Manuel, dijo él, intentando romper el silencio. ¿Y usted? La mujer lo miró con ojos grandes, llenos de tristeza. Me llamo Elena. No dijo más. El tráiler volvió a rodar por la carretera. Solo se escuchaba el rugido del motor, y de vez en cuando, el zumbido del viento contra los espejos. Manuel sentía la mirada de ella fija en el parabrisas, como si buscara algo en la oscuridad. ¿Qué hacía ahí sola?, preguntó él, tratando de disimular su incomodidad. Elena bajó la vista. Me perdí. Solo quiero volver a casa. En su tono apagado, dejó al camionero, sin más preguntas. Condujeron varios kilómetros en silencio. Manuel, aunque acostumbrado a la soledad, sentía que el ambiente en la cabina era distinto. El aire estaba más helado de lo normal, y cada tanto miraba de reojo a su pasajera. Ella mantenía las manos sobre las piernas, inmóviles, como si fueran de hielo. Finalmente, cuando se acercaban al pueblo, la joven habló, por primera vez, con seguridad. Es aquí en vivo, en la calle, frente a la iglesia principal. A Manuel asintió. Reconocía
esa zona. Había pasado por ahí muchas veces. Doblaron por una avenida desierta hasta llegar frente a una casa de fachada sencilla. Manuel detuvo el tráiler y se giró hacia ella. Bueno, señorita, ya llegamos, pero el asiento del copiloto estaba vacío. El camionero parpadeó, incrédulo. La puerta no se había abierto. No había escuchado ningún movimiento, solo un silencio absoluto. El corazón se le aceleró de golpe. Bajó del camión, buscando con la mirada alrededor. Nada, ni rastro de la mujer. Respirando agitadamente, se acercó a la casa y golpeó la puerta. Pasaron unos segundos, hasta que una anciana salió, con gesto cansado. ¿Sí? ¿Qué desea, Manuel? Tragó saliva. Perdone que la moleste a estas horas, señora. Traía conmigo a una joven que me dijo vivir aquí. Se llamaba Elena, pero desapareció antes de bajar. La anciana lo miró en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, habló con voz quebrada. Lo que usted dice no puede ser. La joven que describe era mi hija y murió hace 15 años en un accidente de carretera, justo en el kilómetro 237. El mundo de Manuel se desplomó. Sintió que el aire le faltaba y un sudor frío recorrió su espalda. La anciana continuó. No es la primera vez que alguien la trae de regreso. De vez en cuando, algún conductor llega diciendo lo mismo. Es como si su alma aún buscara el camino a casa. El camionero retrocedió, sin poder articular palabra. Regresó al camión con las piernas temblorosas. Encendió el motor, pero no tuvo fuerzas para continuar su ruta. Terminó estacionado en una gasolinera cercana, con los ojos abiertos hasta el amanecer, recordando cada detalle de lo que había vivido desde esa noche. Manuel jamás volvió a pasar por el kilómetro 237 a la misma hora. Y aunque muchos no le creyeron, él aseguraba que todavía podía sentir, en el asiento del copiloto, el frío de una presencia que nunca debió estar ahí. Manuel no pudo dormir aquella noche en la gasolinera. Aunque cerraba los ojos y apoyaba la cabeza en el respaldo, las imágenes regresaban como un látigo. La figura de la mujer en medio de la carretera, su voz apagada, el asiento vacío y sobre todo, las palabras de la anciana. Era mi hija. Murió hace 15 años, en el kilómetro 237. Se revolvía en el asiento del camión, preguntándose si todo había sido una alucinación producto del cansancio. Pero cada detalle era demasiado nítido para ser un simple sueño. Podía recordar incluso el olor tenue a tierra mojada que la joven traía consigo, como si acabara de salir de una tormenta que nunca ocurrió. Cuando amaneció, con los ojos rojos por no haber pegado un ojo, entregó la mercancía en la bodega. Los empleados lo vieron callado, distante, como si cargara con un peso invisible. Nadie preguntó nada. Los camioneros solían tener historias extrañas, y cada uno aprendía a tragarse las suyas. Sin embargo, la experiencia no lo dejaba en paz. En el rumor entre camioneros días después, en una parada de carretera en San Luis, Manuel decidió romper su silencio. Compartía una mesa de plástico con dos colegas de ruta en una fonda de paso. El olor a guisos, el café recalentado y el ruido de los tráilers estacionados creaban un ambiente familiar. Entre sorbos de café, soltó la pregunta: ¿alguno de ustedes ha pasado por el kilómetro 237? Rumbo al centro. Uno de los camioneros, un hombre robusto llamado Pedro, levantó la mirada con seriedad. ¿Por qué preguntas eso? Manuel dudó un instante. Sabía que lo tomarían por loco, pero habló. Hace unos días, recogí a una muchacha ahí. Decía llamarse Elena May. Pidió que la llevara a su casa, en el pueblo. Y cuando llegamos, ya no estaban. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El otro camionero, Julián, un hombre de mirada cansada, dejó el tenedor a un lado. Entonces, tú también la viste. El corazón de Manuel dio un vuelco. ¿Cómo que yo también? Pedro asintió
Lentamente, no es la primera vez que escucho esa historia. Esa muchacha aparece cada cierto tiempo, siempre en el mismo lugar, siempre de madrugada. Pide aventón, da una dirección en el pueblo y desaparece. En Julián intervino. Yo la llevé hace 2 años. Igualita como la describes, vestida de blanco, helada como el hielo. Cuando desapareció, pensé que estaba volviéndome loco. No le conté a nadie, hasta que un viejo del pueblo me confirmó que era una muchacha que murió en un accidente. Manuel apretó los puños sobre la mesa. Entonces, no estoy perdiendo la cabeza. Pedro se inclinó hacia él. No, Manuel. Pero déjame decirte algo, los que la han visto dicen que después sus vidas cambian. Algunos sienten que los protege en la carretera, otros dicen que les trae desgracias. Todo depende de cómo la recuerdes. El silencio volvió. Los 3 hombres bebieron de su café, cada uno perdido en sus propios fantasmas. El pueblo y su secreto, la intriga, pudo más que el miedo. Una semana después, Manuel decidió volver al pueblo donde había dejado a Elena, no para desafiar al fantasma, sino para entender quién había sido en vida. Llegó una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los cerros. Caminó por las calles empedradas, con su gorra y su chaqueta de siempre, preguntando discretamente por la familia que vivía frente a la iglesia. No tardó en dar con la casa en una fachada antigua, con las paredes encaladas y un portón de madera. Golpeó suavemente. La misma anciana que lo había recibido aquella madrugada salió a atenderlo. Lo reconoció al instante. «Usted es el camionero que la trajo». Manuel asintió con respeto. «Necesito saber más de ella». «¿Quién era Elena?». La mujer lo miró con un dolor contenido y lo invitó a pasar. El interior de la casa olía a incienso y a recuerdos viejos. Sobre una repisa había fotografías enmarcadas. En varias aparecía una joven de cabello largo y sonrisa tímida. «Era mi hija única», dijo la anciana con voz quebrada. «Tenía apenas 22 años cuando murió. Iba a casarse. Tenía sueños, ilusiones. Pero una noche tomó un taxi que la dejó en medio de la carretera y jamás volvió. La encontraron sin vida en el kilómetro 237. Manuel sintió un escalofrío. La descripción coincidía con lo que había vivido. «Pero, ¿por qué aparece todavía?». La mujer suspiró. «Quizás porque no pudo despedirse, o quizás porque su alma quedó atrapada en el camino. Algunos dicen que busca ayuda, otros que solo quiere regresar a casa una y otra vez antes de marcharse». Manuel se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro en Elena, sonriente, con un vestido sencillo. No era la imagen de un espectro, sino la de una muchacha con toda una vida por delante. La anciana, con lágrimas en los ojos, le pidió un favor. «Si alguna vez vuelve a verla, dígale que descanse. Dígale que aquí la seguimos queriendo, pero que no sufra más». A Manuel asintió, con la garganta cerrada. Al salir de la casa, el pueblo estaba en silencio. Solo se escuchaban las campanas lejanas de la iglesia. Manuel sabía que, tarde o temprano, volvería a encontrarla en el kilómetro 237 y cuando eso ocurriera, tendría que enfrentar no solo al fantasma, sino también a su propia fe en lo inexplicable. Pasaron varios meses desde aquella visita al pueblo. Manuel intentó seguir con su vida, pero algo había cambiado dentro de él. En la carretera ya no era la misma. Cada vez que subía al tráiler, sentía la mirada invisible de un pasajero que lo acompañaba. En algunos días, creía que era solo una obsesión, un recuerdo que lo perseguía. Pero en las noches más largas y solitarias, escuchaba ruidos en la cabina. Un suspiro, el crujir de un asiento vacío, un leve golpeteo en la puerta del copiloto. No se atrevía a hablar de eso con nadie. La promesa hecha a la madre de Elena lo consumía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que volver al kilómetro 237 y lo temía tanto como lo anhelaba. A la noche del reencuentro era una madrugada fría de diciembre, cuando el destino lo alcanzó.
Manuel conducía rumbo al centro del país, después de una larga carga en la frontera. El reloj del tablero marcaba las 2:35. El aire estaba denso. La carretera vacía. Lo supo incluso antes de verla. Una sensación helada recorrió su espalda. El mismo peso extraño en el aire. Y entonces, como en un recuerdo repetido, la figura apareció de nuevo, a la mujer de blanco, parada al borde del camino. Con la mano levantada, Manuel frenó lentamente, con el corazón latiéndole a toda prisa. Esta vez no dudó. Elena, susurró, como si ella pudiera escucharlo. A la mujer se acercó y, sin decir nada, subió al camión. Se sentó en el asiento del copiloto con la misma serenidad fría de la primera vez. Durante varios kilómetros, el silencio reinó. Manuel, con las manos firmes en el volante, sabía que tenía que hablar. Elena, tu madre me pidió que te dijera algo. Que descanses, que ellos te siguen queriendo, pero que no sufras más por primera vez. Los ojos de la mujer se iluminaron, con un brillo extraño. Lo miró directamente, y Manuel sintió que su alma se congelaba bajo esa mirada. Sus labios se movieron apenas. Gracias. El silencio volvió a caer, pero algo era distinto. El aire en la cabina ya no era tan frío, y la presencia de Elena parecía desvanecerse lentamente cuando llegaron al pueblo. Manuel detuvo el camión frente a la misma casa. Se giró hacia el asiento del copiloto. Y, como antes, estaba vacío. Pero esta vez había un detalle diferente. Sobre el asiento quedó un pañuelo blanco, doblado con cuidado. Manuel lo tomó con manos temblorosas. El pañuelo tenía un aroma tenue a flores secas, un olor real, tangible. A la revelación golpeó la puerta de la casa. La anciana salió con expresión cansada, pero al ver el pañuelo en las manos de Manuel, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese era de ella. Lo llevaba siempre consigo. Nunca lo encontramos. Cuando murió Manuel, se quedó en silencio, sin saber qué decir. La mujer sonrió con tristeza. Gracias. Quizás ahora, por fin, pueda descansar. En el camionero sintió un nudo en la garganta. Se despidió con un apretón de manos y regresó al camión a la carretera. Nunca olvidó. A partir de esa noche, Manuel nunca volvió a ver a Elena. El kilómetro 237 seguía estando allí, solitario, oscuro, pero ya no lo acechaba con la misma sombra. Algunos colegas de ruta seguían contando historias de la mujer de blanco, pero Manuel guardaba silencio. Anel sabía que la había acompañado en su último viaje, que, de alguna forma, le había dado paz. Sin embargo, a veces, cuando el reloj marca las 2:37 y la carretera está vacía, Manuel jura escuchar un leve suspiro en la cabina, como si una pasajera invisible aún lo vigilara con gratitud. Y entonces sonríe, prende un cigarro y murmura al viento: descansa en paz, Elena, yo sigo el camino.